Hola, hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a mi canal, qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o una noche espectacular, o bueno, lo que sea que estén viviendo ahora mismo, que sea genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, a mí personalmente me ha tenido pensando bastante últimamente y que sé que a muchos de ustedes también les interesa muchísimo. Vamos a hablar de una revelación que ha sacudido las redes sociales y que, a decir verdad, ha tocado fibras muy sensibles en el corazón de muchos de nosotros, las confesiones de Demet Özdemir sobre su experiencia al trabajar en la serie Erkenci y su relación con Can Yaman. Sí, así como lo oyen, ese romance que nos hizo suspirar a todos detrás de la pantalla, parece que tuvo un lado bastante oscuro y doloroso para nuestra querida Demet. Vamos a desmenuzar todo esto, a analizar sus palabras, a entender qué fue lo que realmente pasó detrás de las cámaras y cómo esto afectó a nuestra protagonista. Antes de que entremos de lleno en este chismecito jugoso, como digo yo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, no se pierdan de nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Resulta, mis queridos amigos, que hace no mucho tiempo, Demet, en una entrevista bastante sincera y reveladora, confesó que ver a Can Yaman, su compañero de elenco en Erkenci, la había destrozado por dentro. Impactante, ¿verdad? No estamos hablando de un simple roce o de un malentendido, sino de algo que la marcó profundamente. Para entender mejor el contexto, vamos a recordar un poco cómo todos vivimos esa serie, ¿se acuerdan? Erkenci fue un boom mundial, un fenómeno que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los encuentros inesperados, en la pasión desbordante. Demet y Can, con su química en pantalla, nos hicieron soñar con la pareja perfecta, con un romance de cuento de hadas. Y seamos honestos, muchos de nosotros, incluyéndome, nos imaginamos que esa magia también se extendía fuera del set. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, las miradas, los gestos, las sonrisas que se dedicaban alimentaban aún más esa fantasía. Pero como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Y la realidad para Demet, al parecer, fue bastante dura. En esta entrevista que les comento, ella revela que todo ese torbellino mediático, toda esa presión por la supuesta relación, la afectó mucho más de lo que imaginábamos. No solo fue la presión de los fans, sino también la presión de los medios, los rumores, las especulaciones, todo eso se sumó para crear una atmósfera muy tensa e incómoda. Demet comenta que se sentía constantemente observada, juzgada y que todo lo que hacía o decía era interpretado como una señal de su relación con Can. Imagínense por un momento lo agobiante que debe haber sido esa situación. Y lo más doloroso de todo, según sus palabras, es que ella se sentía atrapada en una imagen que no era completamente real. La gente la veía como la novia de Can, cuando en realidad su relación, al parecer, no era tan idílica como todos pensábamos. Ella menciona que tenía que mantener las apariencias, que tenía que sonreír y actuar como si todo estuviera bien, cuando por dentro estaba sufriendo mucho. Y esa disonancia entre su imagen pública y su realidad privada, fue lo que más la afectó. Es realmente desgarrador escucharla hablar de esa manera, porque nos hace darnos cuenta de que los personajes que amamos en la pantalla son personas de carne y hueso, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Y que muchas veces nosotros como público podemos llegar a idealizar situaciones que no son como parecen. Demet también habla de la dificultad de separar su trabajo como actriz de su vida personal. Ella se sentía obligada a actuar como si fuera la Sanem de Erkenci, incluso fuera del set, lo cual, claramente, no es nada fácil. Los fans la abordaban en la calle, le preguntaban por Can, le pedían que confirmara los rumores, y ella sentía que no tenía escapatoria. Era como si su vida se hubiera fusionado con la de su personaje y eso, obviamente, tenía un costo muy alto para su salud mental y emocional. Es importante recalcar que estas son las palabras de Demet y que debemos respetar su perspectiva y sus sentimientos. Ella tuvo el coraje de hablar abiertamente sobre esta experiencia, y eso es algo que debemos valorar y aplaudir. Nos muestra que no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, y que detrás de las sonrisas y los aplausos, a menudo hay historias de dolor y sufrimiento. Siguiendo con su relato, Demet profundiza en cómo esta situación la llevó a un punto de quiebre. Ella confiesa que se sentía perdida, que a
Había perdido su identidad en medio de todo el revuelo mediático. Sentía que ya no era Demet, sino solo la Sanember Kenzikus. Y esa sensación de pérdida de sí misma fue lo que más la atormentó. Además, ella explica que la intensidad de las grabaciones, las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener la calidad de la serie y la constante atención de los medios, la dejaron agotada física y emocionalmente. No tenía tiempo para sí misma, para sus amigos, para su familia. Su vida se había reducido al trabajo y a las expectativas de los demás. Y como es natural, esa situación no podía durar para siempre. En un momento dado, según sus palabras, ella sintió que no podía más y que necesitaba alejarse de todo. Necesitaba reencontrarse consigo misma, recuperar su espacio personal y sanar las heridas que le había dejado esta experiencia. Es por eso que después de finalizar Erkenzikus, ella se tomó un tiempo para descansar, para viajar, para reflexionar. Y en ese proceso de introspección, se dio cuenta de que necesitaba hablar de lo que había vivido, de que necesitaba compartir su verdad con el mundo. Y aunque reconoce que fue un proceso difícil y doloroso, también afirma que fue liberador. Al hablar de sus sentimientos, ella se liberó de esa carga que llevaba consigo y pudo empezar a sanar. Y es que, como dice el dicho, a veces la mejor forma de superar un trauma es enfrentarlo y hablar de él. Demet demostró una valentía enorme al abrir su corazón y contar su historia, y eso es algo que merece nuestro respeto y admiración. No muchas personas en el mundo del espectáculo se atreven a ser tan sinceras y transparentes, y es por eso que sus palabras resuenan con tanta fuerza en el corazón de muchos de nosotros. También es importante destacar que ella no culpa a nadie en particular por lo que le sucedió. Ella no señala con el dedo a Khan, ni a los medios, ni a los fans. Ella simplemente comparte su propia experiencia y reconoce que todas las partes involucradas, probablemente, estaban lidiando con sus propias presiones y limitaciones. Esta actitud comprensiva y reflexiva demuestra su madurez y su capacidad para aprender de sus errores. Y es algo que todos podríamos aplicar en nuestras propias vidas. En lugar de buscar culpables y señalar con el dedo, es mucho más constructivo tratar de entender las diferentes perspectivas y encontrar formas de sanar y seguir adelante. Ahora bien, hablando específicamente de su relación con Khan, Demet menciona que aunque había una buena química en pantalla, detrás de las cámaras la situación era muy diferente. Ella describe una relación compleja y llena de altibajos, con momentos de cercanía y complicidad, pero también con momentos de tensión y distancia. Y aunque, como ya dijimos, ella no entra en detalle sobre los motivos de estas dificultades, sí deja claro que no fue una relación de cuento de hadas como muchos imaginábamos. Ella afirma que fue una relación muy intensa, que la afectó profundamente y que le dejó muchas lecciones aprendidas. Y aunque en algún momento pudo haber sentido cariño por Khan, también reconoce que la presión mediática y las expectativas de los demás hicieron que fuera muy difícil mantener una relación sana y equilibrada. Además, Demet confiesa que se sentía incomprendida por Khan en algunos momentos, que no sentía que él entendiera completamente su perspectiva y sus sentimientos. Y esa falta de comunicación y entendimiento obviamente contribuyó al deterioro de la relación. En este punto es importante recordar que todos somos diferentes y que tenemos distintas formas de expresar nuestras emociones y de relacionarnos con los demás. Y a veces, aunque haya una buena intención, puede ser muy difícil conectar con otra persona si no hay una comunicación clara y sincera. Y es muy posible que eso fue lo que sucedió entre Demet y Khan. Ambos tenían sus propias expectativas y sus propias formas de ver las cosas, y esas diferencias, sumadas a la presión del entorno, hicieron que la relación fuera muy difícil de manejar. Demet también comenta que se sintió utilizada por la prensa, que la utilizaron para crear historias sensacionalistas y alimentar el morbo de la gente. Ella menciona que muchas veces tergiversaron sus palabras y que inventaron rumores que no tenían nada que ver con la realidad. Y esta experiencia obviamente la dejó muy dolida y desilusionada. Es una lástima que algunos medios de comunicación, en lugar de informar con veracidad, se dediquen a crear noticias falsas y a dañar la imagen de las personas. Y esto es algo que debemos denunciar y combatir, porque no es justo que se juegue con los sentimientos y las vidas de los demás. Demet nos demuestra que detrás de la imagen pública que vemos en las revistas y en la televisión, hay personas reales que sufren y que tienen derecho a ser respetadas. Y que como público tenemos la responsabilidad de informarnos con criterio y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Otro punto importante que menciona Demet es el impacto que tuvo esta experiencia en su carrera profesional.
Ella afirma que después de Erkencikus, se sintió encasillada en un tipo de personaje que le costó mucho trabajo demostrar su versatilidad como actriz. Muchas veces, la gente la seguía viendo como la Sanembe Erkencikus y no le daban la oportunidad de explorar otros roles y otros géneros. Y esto, obviamente, la frustraba mucho. Ella quería demostrar que era capaz de interpretar personajes muy diferentes y que no solo era la chica dulce y romántica de las telenovelas. Y aunque reconoce que Erkencikus fue una experiencia muy importante en su carrera y que le dio mucha visibilidad, también afirma que fue una etapa que necesitaba cerrar para poder seguir avanzando. Necesitaba dejar atrás ese personaje y encontrar su propio camino como actriz. Y afortunadamente Demet ha demostrado con creces su talento y su capacidad para reinventarse. Después de Erkencikus, ha participado en otros proyectos muy exitosos, en los que ha interpretado personajes muy diferentes y ha demostrado su versatilidad. Y esto es un ejemplo de que a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre es posible seguir adelante y alcanzar nuestros sueños. Demet no se rindió ante las adversidades y luchó por lo que quería. Y eso es un ejemplo que debemos seguir todos. Además, Demet habla de la importancia de establecer límites claros en las relaciones, tanto personales como profesionales. Ella reconoce que en el pasado, le costaba decir que no y que muchas veces se dejaba llevar por las expectativas de los demás. Y esta situación, obviamente, la perjudicó mucho. Por eso, ahora es mucho más cuidadosa con sus decisiones y no se deja presionar por nadie. Ha aprendido a priorizar su bienestar y su felicidad por encima de todo. Y esto es algo fundamental para todos nosotros. Es importante aprender a decir que no, a poner límites a los demás y a priorizar nuestras propias necesidades. No podemos complacer a todo el mundo y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra salud mental y emocional. Y Demet con su testimonio nos enseña que es posible hacerlo y que es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. También destaca la importancia de la terapia y del apoyo psicológico para superar los traumas y las dificultades de la vida. Ella misma ha recurrido a la terapia en diferentes ocasiones y reconoce que le ha sido de gran ayuda para sanar heridas del pasado y para desarrollar herramientas para afrontar el presente y el futuro. Y esto es un mensaje muy importante que debemos difundir. No debemos tener miedo ni vergüenza de pedir ayuda cuando la necesitamos. La terapia es una herramienta muy valiosa que puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones, a superar nuestros miedos y a desarrollar habilidades para afrontar los desafíos de la vida. Y Demet, al hablar abiertamente de su experiencia, nos demuestra que no somos los únicos que pasamos por momentos difíciles y que siempre hay una luz al final del túnel. Finalmente, Demet también reflexiona sobre la importancia de ser auténticos y de no tratar de ser alguien que no somos. Ella reconoce que en el pasado, muchas veces trató de complacer a los demás y de actuar según las expectativas del público. Y esa actitud, obviamente, la hacía muy infeliz. Por eso ahora se ha propuesto ser ella misma en todo momento, sin miedo a ser juzgada ni criticada. Ha aprendido a aceptarse con sus virtudes y sus defectos y a mostrarse tal y como es, sin máscaras ni disfraces. Y esto es algo que todos deberíamos hacer. No debemos tratar de ser perfectos ni de agradar a todo el mundo. Debemos ser auténticos, debemos ser fieles a nosotros mismos y debemos vivir según nuestros propios valores y principios. Y Demet con su ejemplo nos inspira a ser valientes, a ser honestos y a luchar por nuestra propia felicidad. También habla sobre la necesidad de empatizar con los demás y de tratar de comprender sus perspectivas. Ella reconoce que en el pasado, a veces juzgaba a los demás sin conocer sus historias y que eso no era justo. Por eso, ahora se esfuerza por ser más comprensiva y tolerante y por no dejarse llevar por los prejuicios. Y esto es una lección muy valiosa que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. No debemos juzgar a los demás sin conocer sus circunstancias y debemos tratar de ponernos en su lugar para comprender sus sentimientos. Y Demet con su sabiduría y su madurez, nos enseña que todos somos seres humanos imperfectos y que todos merecemos respeto y comprensión. Y para concluir esta larga charla, Demet recalca que a pesar de todo lo que ha vivido, no se arrepiente de haber participado en Erkencikus. Ella reconoce que fue una experiencia muy importante en su vida, que le dejó muchas lecciones aprendidas y que la convirtió en la persona que es hoy en día. Y aunque reconoce que fue un proceso muy doloroso, también afirma que fue una oportunidad para crecer para madurar y para fortalecer su carácter. Y esta actitud positiva y resiliente es algo que debemos admirar y tratar de imitar.
No debemos dejarnos vencer por las adversidades y debemos aprender a ver el lado bueno de las cosas, incluso en los momentos más difíciles. Y Demet, con su ejemplo de superación, nos demuestra que siempre hay motivos para sonreír y para seguir adelante. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo y espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión sobre las confesiones de Demet Özdemir. Hemos explorado cómo el trabajo en Erkencikus la afectó profundamente, cómo se sintió atrapada en una imagen pública que no reflejaba su realidad, y cómo la presión mediática y las expectativas de los demás la llevaron a un punto de quiebre. Hemos aprendido sobre la importancia de la autenticidad, la necesidad de poner límites en las relaciones, y el valor de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Y sobre todo hemos aprendido sobre la importancia de ser nosotros mismos y de no tratar de complacer a todo el mundo. Demet nos ha dado una gran lección de valentía y de superación y nos ha demostrado que siempre es posible salir adelante, incluso de las situaciones más difíciles. Y quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta reflexión. Sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las confesiones de Demet? ¿Qué les pareció su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia? ¿Han pasado ustedes por situaciones similares en sus propias vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y compartir sus perspectivas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los invito a que formen parte de esta comunidad y a que me acompañen en esta aventura de aprendizaje y reflexión. Y recuerden, la vida está llena de altibajos, pero lo importante es aprender a superarlos y seguir adelante. Sean ustedes mismos, luchen por sus sueños y no se rindan nunca. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.